nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, por lo que nos muestras cada día. Señor, nunca nos vamos a cansar de alabar tu nombre, de bendecirte, de alabarte, de proclamar lo que has hecho en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestra familia, sin merecerlo. Tú siendo Dios y no ocupando nada ni de nadie. Tú, Señor, antes de la fundación del mundo decidiste amarnos, decidiste salvarnos. Señor, bendito sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Dios de gloria, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios invisible, Dios fuerte, Dios grande, Dios poderoso, el único que tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados, el único que cambia el corazón, el único que cambia el camino torcido, el único que lo endereza, el único Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de amor. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor, si desde que tú te mostraste en la vida de cada uno de nosotros hemos empezado realmente a vivir, a amar, a perdonar? Mi Señor, bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Qué hermosa alabanza. ¿No tenemos personas nuevas el día de hoy? No tenemos personas nuevas. Ok. Mis hermanos, pues estamos estudiando este hermosísimo libro de Efesios. Solamente te recuerdo que es el libro más que dirigido a la iglesia más espiritual del Nuevo Testamento. Son verdades espirituales enormes que la verdad es difícil es difícil de entenderlas, pero sí se pueden sentir. Y yo te decía la vez pasada que si tú crees lo que está escrito en el libro de Efesios, no me cabe duda, tu vida tiene que cambiar, tu vida va a cambiar. Eso estoy completamente seguro, porque cambió la mía. Y si cambió la mía, puede cambiar la vida de cualquier persona. Así sea el peor de las personas, así sea el que menos valor tiene. Yo espero que cambie su vida. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, que no ocupamos más bendiciones. O sea, ya todas ya nos las dio, todas. Pero dice Pedro que todo lo que pertenece a la vida y al camino de la santidad ya nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento.
Hay conocimiento, esto lo entendemos. No hay conocimiento, no podemos entenderlo. La sabiduría antes de la fundación del mundo ya estaba predestinada, ya estaba apartada desde un principio. La gracia, el regalo inmerecido de salvación, ya estaba dada por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y las buenas obras ya estaban preparadas para nosotros, para que nosotros camináramos sobre ellas. En el versículo 4 lo vimos en el griego. ¿Por qué nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Por qué? Porque nos escogió para Él mismo. Porque nos escogió para Él mismo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos escogió para Él mismo. Dice Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Isaías: desde el vientre de mi madre, Él ya sabía cómo me iba a llamar. Dice el apóstol Pablo que cuando agradó a Dios, lo apartó desde el vientre de su madre. Y dice David: yo fui formado en las entrañas de mi madre. Increíble, mi hermano, mi hermana. Nos escogió para Él mismo antes de la fundación del mundo, para que delante de Él fuésemos sin mancha y fuéramos santos, puros, inocentes. Y nos dice, versículo 5, ¿por qué fuimos escogidos para Él mismo? Y esto, mi hermano, mi hermana, a mí, pues honestamente, yo me quedo corto. Lo que yo te pueda predicar, me quedo muy corto. Me voy a los comentarios bíblicos y se quedan muy cortos. Muy cortos. En lo que personas que han estudiado 30, 40, 50 años la palabra de Dios se quedan cortos. Muy cortos. Yo no espero aterrizarte todo esto, honestamente. Y yo le he dicho: Señor, me siento inútil para predicar esto. ¿Por qué fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Por amor. Por amor. Y nos predestinó. Él dio la orden antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Nada más imagínate, por ejemplo, yo pienso en una persona que es adoptada. Y obviamente, pues yo pienso en que le puedes tú dar como padre una buena vida. Pero yo me pregunto si pueden amar igual a un hijo natural o a un hijo adoptado. Me pregunto eso. ¿Y Cristo? No. O sea, Cristo ama de la misma manera a su Padre y su Padre a Él, y de esa misma manera nos ama a nosotros. Más adelante vamos a llegar donde nosotros, tú puedes vernos unos a otros con debilidades, con cosas que estamos arrastrando todavía de nuestra vida pasada, y nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros. Por eso te digo que me quedo corto. No solamente nos hizo sus hijos, sino que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él así lo decidió y así lo quiso. Así lo quiso. Eso es lo que dice la palabra. Siguiente versículo. Ahora, ¿por qué fuimos elegidos? ¿Por qué fuimos adoptados? Para darle alabanza, para darle gloria
por ese regalo inmerecido, porque nos dio vida eterna. Nadie la merece. Hace 2000 años nadie merecía la muerte de Jesús. Hoy tampoco, mi hermano, mi hermana. Y quiero que pienses en todo esto porque imagínate nada más. Dice en el libro de Romanos que una persona moriría tal vez por una persona buena. Por una persona buena. Tal vez. Pero Jesús murió por todos los que no éramos buenos. Y no solamente eso. ¿Quién de aquí ya no se equivoca? ¿Quién de aquí ya no peca? Todos nos equivocamos y todos seguimos pecando. Y muchos de nosotros somos negligentes. Muchos de nosotros somos descuidados. Y aún así, Él se subió a la cruz a padecer todo lo que padeció. Aún así, Él dio la vida. ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué fuimos adoptados? Para darle alabanza, para darle gloria por su regalo inmerecido. Por su regalo inmerecido. Por su gracia. Por la vida eterna que nadie merecía y nadie merece. Y quiero que pongas atención en esta última parte, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Esa palabra hizo aceptos, que la Reina Valera traduce de esa manera, es carito. Es la misma raíz carita, que es gracia, y significa literalmente investir con honor especial. Investir con honor especial. ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué fuimos adoptados? Para darle alabanza, para darle gloria por la salvación que no merecíamos. Pero no solo eso, sino por medio de esa gracia, por esa gracia, fuimos investidos con honor especial. Nada más imagínate, esta palabra está escrita solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Lucas 1:28 para que tú te des una idea de qué manera nos invistió con honor especial. ¿De qué manera fue? El Espíritu Santo, cuando escoge las palabras, escoge las palabras correctas, exactas, que son necesarias para que tú y yo nos demos cuenta todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes dónde está escrita? ¿Te acuerdas de María, madre de Jesús en la carne? Ahí está escrita. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. A María la invistió con honor especial. Nada más imagínate, de esa manera que invistió a María, madre en la carne de Jesús, de esa manera nos invistió a nosotros. Nada más para que tú te des una idea. Para que tú te des una idea. María fue una mujer santa, debió de haber sido, mi hermano. De la misma manera que debió de ser indigna, porque ella misma lo dice, que ella se sentía indigna de lo que Dios había hecho por ella. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, que cualquier cristiano que tiene los pies en la tierra o en la Biblia, nos sentimos indignos. Y entre más conocemos a Dios, nos sentimos más miserables. Entre más pasamos tiempo con Dios, nos sentimos más sucios. Entre más conocemos a Dios,
sabemos que menos merecíamos la gracia, la salvación. Pásate por favor al versículo 43. Entonces fíjate bien, ¿de qué manera nos invistió con honor especial? De la misma manera que María. De esa misma manera. Ahora fíjate, esto, pues mi hermano, mi hermana, es importante que tú lo sepas. Es lo que Elizabeth, madre de Juan Bautista, le dice a María cuando María la visita. Y mira lo que le dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, Curios en el griego, mi Dios, mi guía, mi dueño, mi amo, venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, es decir, Juan, saltó de alegría en mi vientre. Importantísimo, versículo 45. Y bienaventurada, Macarius en el griego, profundamente feliz. Y profundamente feliz, ¿quién le dice? La que creyó. ¿Quién creyó? María, obviamente. Ahora mira, ¿cuál fue la consecuencia de haber creído? Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Nada más imagínate. Si te fijas cómo Efesios está, pues por todos lados. Tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer. Porque si tú crees, le dice Jesús a la hermana de Lázaro, verás la gloria de Dios. Si tú crees. Regresa a Efesios 1:6, por favor. Entonces, imagínate nada más que hermoso. De la misma manera que Dios invistió con honor especial a María, de esa manera nos invistió a nosotros con honor especial. Con honor especial en el amado. Por esa gracia nos invistió con honor especial en Jesucristo. Versículo 7. En Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Apolutrosis en el griego significa literalmente dar libertad mediante el pago de un rescate. Dar libertad mediante el pago de un rescate. Fíjate bien, apolutrosis, ¿sabes en qué se usaba hace 2000 años? Se usaba cuando compraban un esclavo. O sea, alguien que estaba bajo el dominio de otra persona. Nosotros, ¿bajo el dominio de quién estábamos? De Satanás. Teníamos maldiciones generacionales, teníamos deudas espirituales y teníamos demonios generacionales. Que al momento de llegar a Cristo, al momento de ser adoptados, todo eso es roto por la sangre de Jesucristo en la cruz. Por eso precisamente, mi hermano, mi hermana, un cristiano nada tiene que ver con un incrédulo. Por eso es tan grave, mi hermano, tan grave que una muchachita ande con un muchachito del mundo. O al revés, que un jovencito ande con una jovencita del mundo. ¿Por qué? Porque si en ti ya se rompió todo eso, al momento que te pones el yugo con un incrédulo, con una incrédula, ¿qué crees? Otra vez adquieres
todas esas deudas espirituales. Pero, ¿qué sucede? Mi hermano, mi hermana, si no se encuentran en la palabra, desde luego que es lo normal que hagan amistad, que hagan noviazgo y que después ya anden pensando en casarse. Hace algún tiempo, el año pasado, a mí me decían que si podía casar una pareja. Y le digo, ¿una pareja? Sí, ella dice, pues es cristiana, se congrega en tal iglesia, pero él es católico. Le digo, mira, para empezar, digo, yo no puedo casarlos. Es más, ¿por qué no van con su pastor? A ver qué opina. Le digo, pero si tú me dices que ella es cristiana y él es de otra religión, yo te puedo decir que ni ella es cristiana. Porque si fuera cristiana, no anduviera haciéndose la graciosa. Mi hermano, mi hermana, por eso la escritura es para cumplirla. La escritura no es para ver qué dice Dios y yo hago lo que quiero. No, mi hermano, no funciona de esa manera. Entonces, fíjate bien, en quien tenemos libertad mediante el pago del rescate. ¿Y cuál fue ese pago? Mira, ahí está. Su sangre. Su sangre. Dios valoró más la vida tuya y la vida mía que la vida de su Hijo Jesucristo. Él toma el lugar de nosotros. Él, imagínate nada más, cuando tú adulterabas, como si Jesús hubiera adulterado. Cuando tú fornicabas, como si Él hubiera fornicado. Cuando yo robaba, como si Él hubiera robado. Y luego, todos los pecados de todos nosotros y de todo el mundo fueron cargados en Él. Mayormente, obviamente, de los que creen, dice la palabra. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, primera de Pedro 1:17 es la misma idea del apóstol Pedro. La misma. Mira lo que dice. Primera de Pedro 1:17. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Lo dije? Pues se llama el fruto de la gracia. El fruto de la gracia. Fíjate la misma idea del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:17. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, que aquí están en persecución. A ellos los están persiguiendo por el emperador Nerón. Los están quemando en maderos para alumbrar el jardín del emperador Nerón. Miren lo que dice aquí, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre, esa palabra invocáis, fíjate que yo una vez platiqué con un hermano y él me decía, pues dice que todo el que invoque su nombre será salvo. Y yo lo invoco, pues entonces soy salvo. No, mi hermano. Cuando tú te vas al idioma original, invocar quiere decir, no nada más con la boquita. Invocar quiere decir ser de su pueblo. Eso quiere decir, fíjate bien. Y si eres del pueblo de Dios, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, mataios en el griego. Quiero que pongas atención porque dice aquí la palabra que fuimos rescatados de nuestra vacía en el griego, inútil, sin fruto, o también quiere decir idolátrica. Fíjate bien. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vacía, inútil, sin fruto, idolátrica manera de vivir.
la cual recibiste, la cual fue transmitida, ¿por quién? Mira, por nuestros padres. Mira, fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, que heredamos de papá y de mamá. ¿Por qué heredamos eso de papá y mamá? Porque no conocían a Dios. ¿Por qué recibimos eso de papá y mamá? Porque estaban alejados de Dios. Y cuando una persona está alejada de Dios, uno, está en confusión. No conoce la verdad. Dos, se pasa de tropiezo en tropiezo. Claro, y te voy a decir una cosa. Yo por lo menos, pues yo le agradezco mucho a mis padres, ¿verdad? Porque dentro de todo lo malo, pues siempre nos dieron a sus pensamientos lo mejor. Yo platico con ellos últimamente y les digo, pues el problema fue que no nos arrimaron a Dios. Y mi vida no fue tan mala de niño. No fue tan mala y terminé como vendedor de drogas. No fue tan mala y terminé con alcoholismo y drogadicción. No fue tan mala y terminé como ladrón. Fíjate bien, te digo esto, mi hermano, mi hermana, porque tenemos que ser conscientes de lo que nos han heredado papá y mamá. Una vida totalmente vacía, sin fruto. Una vida idolátrica. Yo me acuerdo que en la entrada de mi casa había una virgenzota. Yo me acuerdo que había de muchos santos, de todos. Eso yo lo heredé. Yo lo heredé. Mira lo que dice Pedro. Fuimos rescatados de vuestra vacía, inútil, sin fruto manera de vivir, la cual fue transmitida por nuestros padres. Ahora, ¿cómo es que fuimos rescatados de esa vacía manera de vivir? Mira, no con cosas que se pudren, como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Este versículo a mí me impresiona. La sabiduría antes de la fundación del mundo estaba destinada ya para nosotros. La gracia estaba destinada para nosotros. Versículo 4 de Efesios, según nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos seleccionó. Bueno, pues mira lo que está aquí. Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Imagínate nada más, Jesucristo ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Regresa a Efesios 1:7, por favor. Ahora mira, vamos a empezar. ¿Cuál es el fruto de la gracia? ¿Cuál es el resultado de la gracia? Porque mi hermano, mi hermana, yo no quiero que te vayas con la idea, que te vayas bien contento. No, mi hermano, a la luz de la palabra tenemos que ver cuál es, si tú eres receptor de la gracia, si tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, si tu corazón ha sido lavado en la sangre de Jesús. Mira el primer resultado de la redención. El primer resultado, o uno de los resultados, si eres receptor de la gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Una vez que tú eres receptor de la gracia, Dios perdona todos tus pecados. Y ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esta es una enseñanza, una doctrina bíblica. Cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo de Dios, Efesios 1:13, vamos a llegar ahí. Ese sello está puesto en el corazón, Gálatas 4:6. Tú eres perdonado de todos tus pecados. Y eso, ¿sabes quién lo puede entender o quiénes lo podemos entender? Solamente los que hemos nacido de nuevo. La gente del mundo no puede entenderlo, porque ellos dicen, no, sí, Dios ya te perdonó y no te acuerdas que vendías droga, y no te acuerdas que te dedicabas a robar, y no te acuerdas cuánto me hiciste sufrir a mí, cuánto me hiciste padecer, y no te acuerdas todos los que lastimaste, y no te acuerdas todos los hijos que tienes regados. No, a mí no me vengas con ese cuento. Eso es lo que te dicen, mi hermano, mi hermana. Yo tengo un hermano que hace 3 años llegó al Evangelio. ¿Y sabes qué decía? Que yo me había vuelto loco. Decía, ese se volvió loco, dice que Dios ya lo perdonó, y ahora no sale del templo. Y ahora, ¿sabes quién está peor que yo? Bueno, no peor que yo. Él también. Es el primero que llega a la iglesia y el último que se va. Y mis hermanos dicen, no, ¿cómo crees, hombre, que Dios lo perdonó? Bueno, te voy a decir una cosa. El apóstol Pedro dice, Hechos 26:10, que él daba su voto para que asesinaran a los cristianos. De hecho, en el principio de Hechos, los primeros capítulos narra que él estaba presente cuando Esteban era asesinado a pedradas. ¿No es verdad? ¿Él mataba a cristianos? Sí. Cuenta no es una leyenda, es un libro que afirma que el apóstol Pablo mató a un joven entre tantos cristianos de 23 años. Y que una vez que conoció del amor de Jesucristo, llegó a predicarles del amor de Dios a sus padres. Entonces imagínate, por ejemplo, que la gente dijera, a ver, ¿cuántos cristianos mató? Y dice que Dios ya lo perdonó. No, a mí que me resucite todos los que mató. Pues ¿cuándo los va a resucitar, mi hermano? Pues nunca. Ahora, eso es algo que la mente humana no lo tolera, no lo puede entender, no lo puede digerir. Cuando yo conocí a mi hermano Julio y vi que se aferró con todas sus fuerzas a Dios, yo que experimenté el nuevo nacimiento, yo pude creer en él. Ahora, José, no sabemos lo que vaya a ocurrir, ¿estarás de acuerdo? No lo sabemos, porque solamente el tiempo nos va a decir. No es del primer corazón de Marcos 4. No es el primer corazón donde la palabra no penetra. No. El camino duro, no. El segundo corazón dice, con gozo reciben la palabra. La semilla, por algunos meses está gozoso, pero después, al no tener su raíz profunda, se seca. Tercer corazón, reciben la palabra con gozo. Pueden estar por años en la iglesia, por años. ¿Te acuerdas de Demas? ¿Era colaborador de quién? De Pablo. Entonces estuvo por años, pero en su corazón estaba esa lucha. El mundo y el evangelio. El mundo y el evangelio. ¿Por qué crees, mi hermano, que hay personas de 3 años, 4 años, 5 años se apartan de Dios? Nunca fueron hijos de Dios. Porque una de las evidencias de los hijos de Dios, segunda de Juan 9, no se apartan de Dios. Se equivocan, ¿sí? 2, 3 días. Yo lo más que he aguantado, ¿sabes cuánto he aguantado yo? Menos de un día. O sea, de un día para otro ya doblo la rodilla y digo, ya, perdóname pues. No me puedo apartar. Si tú, mi hermano, pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, quién sabe, mi hermano. Si tú eres receptor de la gracia,
Número 1, tienes perdonados todos, absolutamente todos los pecados. Nomás imagínate, ¿qué es peor que un asesinato? Como el del apóstol Pablo. Dime algo peor que eso. Cuando se balacean dos personas que traen arma, dices tú, bueno, pues son iguales, ¿no? Andan igual. Pero Pablo era peor que ellos, porque él asesinaba santos. Él asesinaba personas que solamente vivían para adorar a Dios y para hacerle bien a las personas. Entonces Pablo era peor. Y es por eso que dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, por esto para ejemplo de todos los demás que habrían de creer en él. Primera de Timoteo 1. Entonces fíjate bien, ¿cuál es el fruto de la gracia? Perdón de pecados. Vamos a Romanos 5:1 y hay más frutos, mi hermano. Si tú eres receptor de la gracia, bueno, el perdón de pecados, bueno, Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Primero, perdón de pecados. 2, hay paz. Hay paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Esta palabra justificados es un verbo aoristo, griego. ¿Y sabes qué quiere decir aoristo? Que es eterno. Es decir, una vez Romanos 1, 2, 3 y 4 nos dice que nadie merecemos el perdón de Dios, ni judíos ni gentiles, y que solamente por la fe. En el capítulo anterior, igual que Abraham, nosotros somos declarados inocentes. Entonces cuando nos dice justificados, nos dice justificados eternamente, justificados para siempre. Justificados pues, ¿por qué dice que estamos justificados? Por creer. Por creer tenemos paz para con Dios. Mira, otro fruto, si somos receptores de la gracia, tenemos paz. Ahora, si tú no tienes paz, ese es un foco, mi hermano, del tamaño del mundo. Si tú no tienes paz, debes de estar en paz. Debes de estar en paz. Vamos a seguir leyendo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Fíjate bien, por la fe tenemos paz para con Dios. Y por esa misma fe, mira, tenemos entrada por la fe a esta gracia, al regalo inmerecido, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, siempre estamos contentos, siempre estamos alegres, nos gloriamos por la esperanza que tenemos en el cielo. Y quiero que pongas atención, siguiente versículo. Y no nada más nos gloriamos de que un día vamos a verlo cara a cara, no. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las aflicciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, esta palabra prueba en el griego es confiabilidad. Y la confiabilidad, esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Quiero que pongas atención en esta palabra. Y la esperanza, esa palabra no es es una negación absoluta en el griego. Y la esperanza no desilusiona, no abochorna. Y aquí está otro fruto de la gracia, mi hermano. Ya vimos un fruto, ¿cuál es? Perdón de pecados. Otro fruto de la gracia. Si nosotros somos receptores de la gracia, estamos en paz. Estamos en paz con Dios y en paz con los hombres. Aunque ellos
no tengan paz con nosotros, obviamente. Obviamente, porque en su cabeza no puede caber eso, mi hermano. No cabe que tú ya hayas sido perdonado de acuerdo a los parámetros de Dios. Tú doblas la rodilla delante de Dios. Por eso cuando yo he predicado y la gente se me acerca y me dice, pero es que usted no sabe cómo he vivido, es que usted no sabe lo que he hecho. Le digo, pues no te conozco, pero yo sí conozco al Dios que predico. Y Él dice que si tú le abres tu corazón, que si tú doblas la rodilla, que si tú lo buscas de todo corazón, Él te perdona todo, absolutamente todo. Entonces mira, y la esperanza, en esa esperanza no hay vergüenza, no hay desilusión, no hay bochorno. Y aquí está otro fruto de la gracia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate bien, mi hermano, ese es otro fruto de la gracia. Si tú, por ejemplo, dices tú, no, pues yo no amo a mis hermanos, y a Dios, pues a Dios de repente sí, pero pues de repente no. De repente como que sí, y de repentito, como que no. Y de repentito, más o menos. Mi hermano. No, mi hermano. Aquí está, mira. Si hemos sido sellados, estamos en paz. No sé si tú hayas observado, pero te lo voy a decir. Cuando tú estás hablando con un incrédulo, el incrédulo generalmente está así. Y hablas con él y está meneando la patita, se recarga, se quita, se hace así, se hace así, no tiene paz. No sé si te hayas fijado. Fíjate, estás en alguna reunión o algo y hay incrédulos y ellos no pueden tener paz. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, cuántas veces llegas a una casa? Yo como cristiano, te voy a decir una cosa, puedo estar en un lugar por horas ya. Y si hablamos de Dios, hasta todo el día completo me aviento. Un incrédulo jamás, está en un lado y está pensando que está mejor en otro lado. Y cuando llega al otro lado, él piensa que el lugar que dejó estaba mejor. Y se cambia de lugar cada rato porque no hay paz. Entonces mira, paz. Otra, amor. El fruto de la gracia es amor. Y tú tienes que ir viendo, mi hermano, mi hermana, ¿qué observas en tu vida? Otro fruto de la gracia, la santidad, el cambio de vida. Romanos 6:1. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Tú, este fruto, si tú eres receptor de la gracia, lo tienes que observar en tu vida. Ahora, si tú dices, bueno, el perdón de pecados, pues yo digo que sí me perdono. Pero que tú digas paz, que tú digas paz no tengo, cuidado. Si tú no amas a las demás personas, cuidado también. Otro fruto, mi hermano, el cambio de vida. Romanos 6:1, por favor. Mira, ahorita me acordé primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguna vez, si extrañamente, si de cuando en cuando alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Es decir, que el apóstol Juan, él nos dice que hay un decrecimiento de pecado en los verdaderos hijos de Dios. Si tú dices el pecado, pues no, ese no ha crecido, no ha decrecido, más bien va en crecimiento. Mi hermano, no más estás oyendo de un tal Jesús. La santidad o el cambio de vida también es un fruto de la gracia. Mira Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que haya más gracia? Mira. Siguiente versículo. En ninguna manera. Megenoito en el griego. ¿Sabes qué es? Imposible.
Porque los que hemos muerto al pecado, te hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Puedes pasarte al versículo 6, por favor? Este versículo lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Por qué no podemos vivir igual? Porque espiritualmente, cuando tú dices haber creído, ¿hay por aquí alguno que diga haber creído en el Hijo de Dios? Uy. A ver, ¿hay por aquí alguno que haya dicho, yo creo en el Hijo de Dios? Bueno, ya mejoró tantito. Ok, mi hermano. ¿Por qué es que no podemos vivir igual? Por eso dice la Escritura, imposible, imposible. Porque espiritualmente tú fuiste trasladado o trasladada al momento que Jesucristo estaba muriendo en la cruz, en el preciso momento donde son cargados todos los pecados de nosotros en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando dice, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él siente la ira de Dios, esa ira que tú y yo merecíamos. En ese momento, mira, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice el apóstol Juan, hay un decrecimiento de pecado. Por eso te digo, mi hermano, tú debes de saber, si tú observas en tu vida el fruto de la gracia. Puedes ir al versículo 22. Mira, la santidad es un fruto de la gracia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es lo mismo, que ya no eres hijo de Satanás, que ya fuiste lavado en la sangre de Jesús. Es lo mismo. Y hechos siervos de Dios, mira cuál es el fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación, la santidad. Y una vez que tú buscas la santidad, mira, ¿cuál es tu fin? La vida eterna. Si tú eres receptor de la gracia, debes de haber paz en tu vida. Debes de observar amor por Dios y por las demás personas, por tus hermanos. 3, buscar la santidad. Santiago 2:14, por favor. Santiago dice que nuestras obras son producto de nuestra fe. Y ya vimos que la fe directamente está conectada con la gracia. Entonces, si somos receptores de la gracia, nuestras obras tienen que ser diferentes, buenas. Hermanos míos, y mira la pregunta que hace Santiago: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no se porta bien? Dice, no tiene buenas obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí usa un ejemplo como hay muchos ejemplos, Siguiente versículo. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Este es un ejemplo como tantos, porque sabemos que para que tú ayudes a una persona debes tener en cuenta el contexto.
es de ayudar. No, el contexto. Por eso te digo, aquí usa este ejemplo como pudo haber usado cualquier ejemplo. Siguiente versículo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mira versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, la Biblia nos enseña dos tipos de creer: uno que salva y uno que no salva. ¿Cuál es el creer que salva? El que va acompañado de las obras. El creer que no salva es como el de los demonios. Dicen que creen, pero no viven en obediencia. Dicen que creen, pero no viven bajo el gobierno de Jesucristo. Dicen que creen, pero solamente con su boca. ¿Sí te fijas, mi hermano, mi hermana? Siguiente versículo. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios? Mira versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la fe acompañada de las obras. Yo te he platicado mucho esto. Yo conozco el testimonio de un pastor que él era sacerdote satánico, y él decía que cuando trabajaba para Satanás era enviado a las iglesias y que en todo podía imitar a los cristianos. En la forma de vestirse, copiaba las lenguas, levantaba sus manitas en la alabanza, le salían unos lagrimones de este pelo, dice. Pero había algo que no podía hacer. ¿Cuál era? ¿O qué era? Buenas obras. ¿Por qué? Dice, porque no está en mi no, en ese momento, dice, no estaba en mi naturaleza. No está en la naturaleza de Satanás una sola buena obra. Gálatas 5:22, por favor. Entonces, si tú eres receptor de la gracia, perdón de pecados. 2, estás en paz. 3, tienes amor. 4, las obras. Tus obras son diferentes. Y mira Gálatas 5:22. Si tú eres receptor de la gracia, debes notar algunas características del fruto del Espíritu o del fruto de la gracia. Es lo mismo. Mira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, la misma paz de Romanos, paciencia, macrozomía en el griego, circunstancias difíciles, benignidad, crestotes, ser útil a los demás, servicio. Bondad en el griego es generosidad, rectitud, beneficencia. Fe, mansedumbre, praotes en el griego, apacibilidad, humildad, dulzura, templanza, dominio propio. Regrese a Efesios 1:7, por favor. Mi hermano, mi hermana, es importante. ¿Jesús murió por cada uno de nosotros? Sí. ¿Jesús perdonó nuestros pecados? Sí. Pero hay muchas evidencias en la vida de las personas si realmente hemos sido receptores de esa gracia. En Lucas 7 hay una historia hermosa de un fariseo que invita a Jesús a comer.
Entonces, una mujer prostituta llega a esa casa y empieza a rociar sus pies con perfume, y empieza a llorar, y empieza a regar con lágrimas sus pies, y los empieza a enjugar con sus cabellos, y los empieza a besar también. Y cuando ve esto el fariseo, él dentro de sí dice: este, si fuera profeta, conocería bien y qué clase de mujer es esta. Es pecadora. ¿Podemos ir a Lucas 7:40, por favor? Mira lo que sucede. Te digo esto, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque no sea que tú estés olvidándote de los pecados que Jesucristo te perdonó. No sea que tú te estés olvidando del sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz, de la sangre derramada, de las humillaciones y de todo lo que vivió Jesús. Aquí, mi hermano, mi hermana, estamos hablando de dos personas. Una de ellas, de las peores mujeres del mundo, al igual que Pablo. Y mira lo que sucede. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto amas tú al Hijo de Dios? Porque tal vez tú estés pensando: pero es que yo no fui tan peor como este que está aquí. Pues yo nunca vendí droga. Pues yo nunca robé, yo nunca forniqué. Y tú podrás decir tantas cosas, pero tenemos que partir de que nadie de los que estamos aquí merecíamos el sacrificio de Jesús. Absolutamente nadie. ¿Y sabes una cosa? Tú podrás decir, por ejemplo, de José, decir: no, pues es que ese sí fue bien malote. O por ejemplo, como Julio: no, pues es que ese sí, no, ese sí. Cuidado. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La gracia es la misma. El sacrificio de Jesús es el mismo. Si tú eres mentiroso o eras mentiroso, ahí está la gracia de Dios efectiva en ti. Tú me puedes decir: no, pero yo siempre fui bien honrado. ¿Sabes una cosa? El empleado más honrado le roba tiempo a su patrón. El más honrado. Entonces, todos, unos de un modo y otros a la verdad de otra. Si tú dices: no, es que ese sí fue bien malo, por eso es justo que le dedique toda su vida a Jesús. No, mi hermano. La gracia es la misma para ti y para mí. La misma para los delincuentes que para los mentirosos, para los brujos que para las prostitutas, para los mentirosos
para los que tú me digas. La gracia es la misma. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué tanto ames tú al Hijo de Dios, pero aquí claramente dice la palabra. Yo luego veo a las personas y digo: Señor, ¿por qué yo desde que abro mis ojos, yo no hallo la manera de servirte? Yo no hallo la manera de dártelo todo. ¿Y por qué puedo ver a personas que te desprecian? ¿Por qué puedo ver a personas que dicen: es que yo no quiero dejar mis amistades? Ah, no. Es que yo valoro mi tiempo. Y mi tiempo, el Hijo de Dios está bien, pero mientras no afecte mi tiempo, mientras no afecte mis intereses, mientras no afecte mis relaciones, mientras no afecte mis intereses. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Yo no quiero que te engañes. De ninguna manera quiero que te engañes. El propósito de que tú estés oyendo la palabra es que tú veas qué camino está caminando tu corazón. A mí no me interesa tener llena la iglesia. A mí me interesa que sigas al Hijo de Dios. Al que mucho ama, es porque mucho se le ha perdonado. Tú te tienes que preguntar, porque yo cada que me hinco delante de Dios, Dios me pide más. Cada que veo la Biblia, Dios me pide más. Y yo me pregunto: ¿qué Biblia tienes tú? ¿Qué Biblia tienes tú? Que con trabajos vienes al culto. ¿Qué Biblia tienes tú? Que te pedimos: vamos a hacer un guisado, vamos a convivir, vamos a hacer esto, y tardas en reaccionar. ¿Qué Biblia tienes tú que no te interesa servir? ¿Qué Biblia tienes que no te interesa amar? O tal vez Dios te ha perdonado poco y por eso lo amas poco, y por eso eres negligente en la obra, y por eso no te interesa la obra, y por eso la obra es lo último que dejas en primer lugar. Mi hermano, mi hermana, estos son algunos, no son todos, de los frutos de la gracia. Si tú eres receptor de la gracia de Dios, si tu corazón ha sido lavado en la sangre de Jesús, si tú has sido regenerado por el Hijo de Dios, tú debes de observar estas cosas y muchas otras más. Muchas otras más. Y si no las observas, cuidado, porque no estás caminando con el Hijo de Dios. No estás caminando con el Hijo de Dios. Mis hermanos, esta tarde yo los invito a ustedes a que reflexionen, porque la mayor ambición, o la única ambición que tengo yo, no es otra. Es llegar allá, esperar a mi esposa, esperar a mis hijos y esperarlos a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque va a ser un día glorioso el día que lleguemos allá, y va a ser otro día glorioso cuando Dios juzgue nuestra obra. Imagínate vivir todos los que adoramos a Dios en la misma ciudad y conocer a Abraham, a Moisés, a Jonás, a Pedro, a Pablo, a María. ¿Y por qué no? Tal vez recordar, por lo menos vamos a tener algún tiempo. Allá no se miden años. Por ejemplo, ver a mi hermano Hugo y ver a cada uno de ustedes conforme van llegando. Pero qué triste para mí va a ser decir: fulana no está aquí, sutano no está aquí. Mi hermano, mi hermana, yo oro con mucha angustia por cada uno de ustedes. Me duelen mucho. Y
yo pretendo que caminen con el Hijo de Dios. Yo pretendo que ustedes sean libres, así como yo lo soy. Que ustedes sean sanos, así como yo lo soy. Que ustedes tengan la seguridad plena de que van a llegar allá, así como yo la tengo. Que se despojen de todo ese lastre que están cargando, que no tienen por qué cargar. Y deseamos el domingo, tomen la decisión de creer en Dios. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra les pueda ayudar a su crecimiento espiritual.